Pero bueno, otra un instante. Estos más o menos cuántos estudiantes, 26. ¿Cuántos iniciaron ustedes el primer semestre? Éramos un grupo de 90, no dividieron. Quedaron 40. ¿Y qué ha pasado con el resto de gente? De los 21 se han retirado como 19. ¿Sí? Porque ya eran 40 y es que sí, se han retirado. Todavía tengo el conteo de todos los que se han retirado, tengo toda la información. De hecho, eso tenemos que hacer, ¿no? Mirar un poco cuántos se han retirado. Bueno, chicos, ustedes tienen clase a la segunda hora de Psicología Social y Comunitaria 2, grupos y comunidades. Estábamos con el profesor Juan José Gómez Acosta, el profesor renunció. Entonces, ahora van a estar con el profesor Oscar Avilés. ¿Listo? En la segunda hora. No. Oscar Avilés. Van a tener clases a la segunda hora con él ahora. Entonces, chicos, me comentaron. Permítame presentar a la profe Astrid. Ella es la directora académica y yo constantemente hablé con ella el día de ayer, ¿sí? Con respecto a la inquietud que tenía su maestro Juan. Toda la clase de ayer era presencial y que a ustedes les habían dicho que era virtual. Yo lo comenté con ella y ella me dijo, no, la clase es presencial y lo computamos desde bien temprano. Pero nosotros pasamos una carta, profe, para que las clases de los miércoles fueran presenciales. Y me dijeron que no podían ser, que iban a ser virtuales y que teníamos que acoplarnos a lo que la universidad. Lo que pasa es que, chicos, ayer nosotros teníamos las clases virtuales en las otras sedes. ¿Por qué? Porque había corte de agua. ¿Listo? La clase presencial tenemos acá en la sede 3 y mañana, viernes, acá hay corte de agua. ¿Y por qué no podrían ser, como les comentaba hoy en el grupo de representantes a todos? No podemos tener 2 semanas donde iniciamos un miércoles e iniciar en modalidad virtual y luego nuevamente el viernes modalidad virtual porque el ministerio no lo permite. Pero el tema está por dónde, como en qué parte de la página. Representantes de grupo. Yo generalmente nos comunicamos a través de representantes de grupo, enviamos las comunicaciones. ¿Pero la envían un día antes o la envían el mismo día? Lo enviamos la semana anterior. El día 20, cuando salimos del jueves pasado, tuvimos clases la semana pasada, pero fue miércoles y jueves. El jueves pasado se envió el comunicado que el siguiente miércoles las clases eran presenciales para la sede 3 y virtuales para la sede 2, laboratorios 4 y la sede 6, que están abiertas. Entonces, ningún director de programa le dice a ustedes si clase virtual o presencial, eso es directamente con la dirección del programa. Hay algunos grupos que tienen la carta. Bien, hicieron la carta para que ustedes quieran clase presencial todos los días, por ejemplo. No se puede hacer carta porque yo quiero todos los viernes virtual y los miércoles virtual. Ojo, chicos, se puede hacer carta, es para la presencialidad. O sea, presencial miércoles y viernes
pero como cuando no hay agua, ahí sí no se puede hacer nada. Toca virtualidad. ¿Listo? Entonces, esta semana tenemos solamente 3 días en la semana para dar clases, ¿cierto? Miércoles, jueves y viernes. No se puede hacer clases 2 veces, 2 días virtual cuando son 3 días de clase. Si hubiera sido toda la semana desde el lunes, no hay problema. Miércoles y viernes, virtual. Pero, ojo, esta semana tenemos 3 días de clase nada más, se podría hacer solamente una. Y coincidió que las 2 sedes en esta semana tienen un día diferente de corte de agua, porque si no tuviera el corte de agua, por ejemplo, la sede 3, no hubiera tenido, yo tendría el corte de agua mañana, tocaría nada más el miércoles virtual y el viernes me hubiera tocado también presencial, pero como mañana hay corte de agua acá, por eso no hay clase presencial, sino clase virtual. Entonces, por favor, ustedes, la próxima vez, pregunten directamente a la dirección académica, por favor, el representante está ahí, al pendiente, ¿están en el grupo o no? No, profe, yo no estoy en el grupo ¿Cuál es tu número para agregarte el seguimiento? Y otra consulta, la carta que enviaron, ¿la hicieron individual por estudiante o grupal? Eso es grupal. Tiene que ser que la mitad más uno del curso esté No, estoy diciendo del miércoles la virtual, en la presencialidad. Este miércoles que pasó. Ayer. O sea, ¿a dónde lo pasaron? ¿A dónde ¿A enviaron? dónde nos informaron de eso? Eso lo enviaron al grupo de representantes y también, ojo, en redes sociales está y está en el aula virtual. Busquen allá en programación académica. Sí, ¿qué tal? Está en el aula, por eso les digo, programación académica y en el botón verde de programación y ahí está. Arrancando semestres tampoco nadie nos dice, tienen que estar mirando efectivamente ese por si se hace un cambio. Y como directivas deberían enviarnos, porque cuando hicieron la presencialidad el viernes tampoco nos informaron. Hicieron la presencialidad el miércoles, nosotros pasamos carta que queríamos venir virtual y tampoco nos dijeron nada. Y eso que usted está diciendo que hoy en día es virtual, pues nunca lo veo. O sea, que tocaba. El coordinador ha pasado por acá. No, sí, los profesores tampoco le dicen nada. No, No, el director del programa tampoco le dijo nada. Tampoco nada. La semana que tuvimos los primeros 2 días también estuvimos 2 horas acá solos, porque se nos avisó que había un conversatorio en el cual el profesor tenía que estar ahí en bienestar universitario, pero a nosotros perdimos 2 horas de nuestro tiempo. Y de clase. O sea, estamos ya eso no podemos resolver. Y tienen, ojo chicos, nosotros tenemos varios canales de comunicación con ustedes. ¿Listo? ¿Cuáles son esos canales de comunicación para que los conozcan? Primero, hay una página que es el aula virtual. Ahí en el aula virtual hay un espacio que se llama programación académica. Ahí ustedes van a encontrar toda la información del módulo y también hay un espacio donde dice circulares. Ahí están toda la información de las circulares. Otro canal que es el representante del grupo. Generalmente, cuando pasa algo, algún improviso, que no hay clase, que se fue la luz, que no hay agua, que algo, se envía la información a través del grupo de representantes del grupo para que ustedes se puedan comunicar rápidamente con sus compañeros. El tercer canal, hay una página que se llama Entérate, que allí colocamos todo lo que son cursos libres, cursos de educación continua, todo lo que pasa en la universidad está ahí en esa página. Entonces, también a través de las redes sociales, los que no les gusta entrar al aula, también a través de las redes sociales. Si el profesor ayer se comunicó con el representante y le dijo, la clase es presencial, no la clase como ustedes digan que sí es virtual, porque otra persona la dijo. Es que no sé cómo tiene hijos, ya no programó niñera, ya no hizo nada, ya no hizo jugar con el tiempo. Ojo, chicos, la universidad tiene los canales de comunicación. Que ustedes no conozcan esos canales, no es compromiso de nosotros que ustedes revisen. Entonces tienen que revisar, están los canales. Es una falta de respeto porque tú
estás hablando y ni siquiera nos estás Sí, Estoy colocándole los representantes, estoy escuchando todo lo que me están diciendo. Y les estoy contestando. Estoy contestando una cosa. Mira, yo no quiero confrontación con nada porque ustedes siempre van a tener la razón. ¿Listo? Entonces, existen los canales. Existen los canales. Espérame, déjame terminar. Ella comenzó a hablar lo primero, entonces ella tiene que esperar que yo termine. Pero cálmate que todavía no te la daron. No, es que yo no me quiero proponiendo. Profesor Juan José. No tengo Juan José ya. Es que ni sabían así es. Especial de ayer nosotros no teníamos conocimientos y pertenecemos a la universidad. Decidimos al profesor, pues nos dijo las clases y siendo virtuales, pues como se supone que es el decano, pues por eso uno le hace caso pues a él, a la información que nos brinda. Ayer nos brindó la información que se le hace virtual. Por eso no hacemos amigos. No es que de pronto no nos parezca, por eso no digamos. Aunque pues también es una falta de información. ¿Listo? Usted nos está diciendo que debemos ingresar a las Hay que ingresar. Como se nos está diciendo de las redes sociales. En las redes sociales ayer no había absolutamente nada porque siempre estamos pendientes de las redes sociales también. En la programación está el horario. En el horario seguía exactamente el mismo nombre hoy y sigue el mismo nombre del profesor Juan José. No han cambiado el horario, no sabemos cuál es el profesor de 8 a 10. Ya les dije. Sí. Ok. Por eso vine acá, para informarles que había renunciado y también para informarles que el nuevo profesor viene el día de hoy. Hoy me comentó el profesor lo de la cuestión de ayer, que ustedes no vinieron, y que él se comunicó con el estudiante y de todos modos no vinieron, aunque se hayan comunicado con ustedes. Entonces, hay canales de comunicación también. Lo que pasa es que nosotros no nos podemos, o sea, solamente informar solamente de alguna una persona o dos, sino que tenemos que ver los canales oficiales de la universidad. ¿Listo? Y también, yo sé, el profesor es el director del programa, bueno, era ya el director de programa, ya no tenemos al profesor como director de programa, eso pasó ayer por la mañana, pasó esto ayer en la mañana. Entonces enseguida, de pronto también sería, pues, entender nuestro punto de vista, el por qué no vinimos ayer, ¿sí? No es que de pronto no por nuestro parecer, no, ellos quieren que no, porque se cruzaron las informaciones, se cruzó la información del profe, la información de Juan y la información del profesor José. Entonces, pues, o sea, con todo respeto, no es porque la información de ustedes no valga, pero pues uno dice, él es el decano, en ese momento lo creíamos, porque no sabía, yo lo entiendo, no lo sabía. Entonces, por eso no es presencial. Sí. Eso es lo que tienen que decir, nada más. No ponerse a justificar que por aquí no, que por allá no, que por aquí no hay información, que por acá no. Eso no es justificación de nada, porque la universidad le brinda los canales de información. Que ustedes no los puedan ingresar, que no los revisen, ya eso es otra cosa. ¿Listo? Porque ustedes, recuerden que ustedes le envían un correo donde está toda la inducción. El primer día de clases, generalmente nosotros hacemos la inducción y le mostramos todos los canales de comunicación. Pero a nosotros no nos hicieron ese primer día de clases. No. El profesor Juan José no le hizo la inducción. No, de todos los canales que están mencionando. Yo creo que ustedes todavía no pueden entrar al curso de introducción. En el curso de introducción, generalmente, se coloca una presentación que dice inducción y se coloca un enlace que dice inducción, donde están todos los videos de todos los canales, el aula virtual, todas las redes sociales y todo eso. ¿Listo? Y generalmente cuando hacemos las inducciones, para que no pase esto nuevamente, que me digan, no, a nosotros nos hicieron, ustedes firman una hojita de inducción. La voy a buscar para hacerle el recorte de que ustedes firmaron y hicieron la inducción. Pero entonces, no se preocupen, que voy a cuadrar para que la nueva directora o el nuevo director que esté le haga nuevamente la inducción a primer semestre de todo, para que conozcan nuevamente toda la universidad. Sí, y me parece importante porque también tenemos dudas con el tema de pronto de las prácticas. Realmente quedamos confundidos con lo que nos explicaron anteriormente.
porque teníamos entendido que las prácticas eran solo 6 meses, ahora nos dicen que es un año. Entonces, sí estamos con... Tienen que entonces, yo le voy a decir a la profesora o al profesor que les haga toda la información que tiene que ver con su programa, los canales y todo. ¿Por qué nos comunicamos con los representantes? Porque con los representantes es mucho más rápido la comunicación con ustedes. Pero si no es importante la comunicación o no se puede comunicar con el representante, ¿qué vamos a hacer? Solo se comunican a través de los canales de acá, del aula virtual y de las redes sociales. Y listo, para no tener inconveniente con eso. Si hay problema con eso de los representantes. ¿Y las clases del día de ayer, las 2 clases las perdimos directamente o como? Porque el profesor estuvo aquí. Sí, pero ayer el profesor de 8 a 10 no tenía. Ya tenía. Claro, el profesor se comunicó con el estudiante. Sí. Pero lo que nosotros te decíamos, está la información cruzada con Compuse, que uno puede venir a hacernos, lo lamento, nada que hacer. Lo que pasa es que el profesor estuvo ayer acá, estuvo en este salón aquí. Mira. Pero es que, por ejemplo, la segunda clase, ayer quedamos todos, o sea, la universidad obviamente tenía conocimiento con el retiro del profesor, pero en ningún momento se nos informó, hasta hoy nos enteramos que tenemos un nuevo profesor. Entonces, por ejemplo, se le informó al representante. Porque es que nosotros no podemos llamar a uno por uno a decirle, no, el profesor renunció. Entonces, el representante del grupo es que se le informa, mira, pasó esto y esto con el profesor, tenemos un nuevo profesor. En los canales deberían haber puesto que el decano renunció. Dice que toda la información en los canales deberían haber puesto. Yo no puedo decirles. ¿Cómo? En la página. Claro, porque todavía, porque hoy hasta hoy estamos confirmando. Acá en el salón, el representante ya les había ido. Hoy también. Bueno, silencio que vuelva a la... No lo dejan hablar. Alzar la mano y 50 veces no lo dejan hablar. Le dan la palabra varias veces y nada que hablan. Hable más. Bueno, primeramente quiero aclarar unas cosas, y es que yo he estado pidiendo desde básicamente mi elección como monitor, por favor, de inclusión en el grupo de monitoreo para yo estar al pendiente. Quiero dejar claro que yo disponen, todos aquí conocen que disponen totalmente de mi tiempo. Si necesitan algo, ellos saben que yo estoy literalmente 24 horas para él, para mi vida. Para mí no es tan incómodo llegar a nada o interactuar con ellos, pero como nosotros ya hemos pactado la virtualidad de estos días, ya sea por trabajo o por otras cosas que ellos hagan, yo como monitor y como estudiante yo no me voy a pasar entre profesor y entre compañeros, es algo que prácticamente no voy a hacer. Por eso supongo que la mayoría decidió quedarse en sus salas con su trabajo porque estaban llegando y tales. No es que nosotros no quisiéramos venir, nosotros asistimos, estuvimos pues en la clase y bueno, siempre hay problemas con el audio. ¿Sí? Pero mi compañera que me da información de no sé, yo ya hablé con él, hicimos un cambio y vamos a continuar hablando con él ahorita cuando cambiemos de clase. No, por eso no hay ningún problema. Pues por ahora, o sea, yo lo que necesito y tomar, yo tomo en cuenta lo que se necesite y si quieren yo les ayudo con la lista de monitores actuales anteriores para lo que necesiten. Yo bueno, todavía soy secretario académico de una institución, para mí no es ningún problema trabajar con eso. Así que cuando es lo que necesites, no es un problema y pueden trabajar en el país. Monitor, te hago una pregunta. ¿A qué hora se comunicó el profesor contigo? Por ahí. Por eso, sí. A las 11 de la mañana. Obvio, porque los Ojo, chicos, la semana pasada se comunicó eso. Ustedes tuvieron clases el lunes y martes con él, ¿sí? Correcto. El martes Siempre se dice que
Correcto, pero La clase era presencial. No hay problema, chicos. Para eso está la grabación. Obvio. Entonces, para eso está la grabación de la clase. Ahí buscamos para ver si hay una grabación o no. Pero miren, ya se arregló esto. Yo no voy a seguir ahí en el mismo ciclo. No vamos a seguir en el mismo ciclo de por qué lo vinieron, de por qué se vinieron, de nada de eso. ¿Quién tiene la razón? Es nada, exacto. ¿Para qué vamos a seguir ahí quién tiene la razón y quién no tiene la razón? Comunicarnos con otra persona porque tú no estás como atacando. Pero que le estoy atacando, le estoy diciendo, ¿para qué le están diciendo, para qué vamos a seguir en el mismo ciclo? O sea, ¿para qué vamos a seguir en el mismo ciclo si ya sabemos que no vinieron ayer, que vamos a continuar con las clases el día de hoy y si se tiene que recuperar la clase, se recupera un día después o algo? Pero entonces, ¿para qué seguir ahí en lo mismo, en lo mismo y en lo mismo? O sea, no hay ninguna gracia ninguna de eso. O sea, no, lo que pasa es que ustedes solamente creen que hablando todo el mundo y diciendo que no están de acuerdo y todo eso, después si uno le contesta alguna cosita, este es mi tono de voz normal. Yo no les estoy hablando con un tono gritando ni nada. Solamente les estoy diciendo, ojo, observen los canales de comunicación. El representante tiene que informarle a ustedes las cosas. Si el profesor les dijo la semana pasada que la clase es presencial, la clase es presencial. Entonces, verificamos las grabaciones para ver quién tiene la razón. Simplemente, solamente eso. Pero entonces tenemos que seguir las directrices de la universidad. ¿Listo? Entonces, por favor, verifiquen los canales de comunicación y verifiquen también la información con su representante, que siempre le vamos a enviar la información con el representante del grupo. Mañana hablo con el nuevo director del programa para que venga y se presente y para que haga también la inducción nuevamente en ese curso. ¿Listo? Ah, no, ¿verdad? Mañana es virtual, ustedes acá en la sede 3, sede 2 y es presencial y todo lo que ustedes por allá. Bueno, chicos, me voy porque tengo clase. Gracias. Que estén muy bien. Ya yo verifico con los nombres que me entregó el director del programa anterior. Si quieren, le dejo el número de otra persona para poderte agregar ahí el número. Yo lo comparto. Bueno, muchachos, avancemos porque vamos tarde. Bueno, vamos a comenzar. Les coloqué un QR aquí a la entrada, está en la pared. Eso es para que ustedes lo puedan ver y respondan esa encuesta. Es una encuesta que la universitaria quiere como indagar un poco en qué cursos quisieran ustedes que se les brindara, obviamente pues sin ningún costo. Entonces, necesito que lo copien, lo escaneen y lo respondan, por favor. En cierta manera es como obligatorio hacerlo, ¿no? Bueno, muchachos, hablemos de nuestra asignatura. Ni los conozco yo a ustedes. Nosotros vamos a tener que recuperar las clases que hemos perdido, porque precisamente por todo este cambio tan abrupto, digamos que lo de Juan José, eso ya lo sabía él temprano. O sea, él ya lo sabía, pues porque él fue el que tomó la decisión de renunciar. Entonces, cuando Juan dice que conversó con Juan José no podía decir que era clase virtual porque él ya no estaba con nosotros. ¿Ves? Entonces, realmente, como ustedes lo dicen, jugamos al teléfono roto y eso generó pues toda esa situación. Pero lo que tenemos que hacer es avanzar, porque ustedes están estudiando acá psicología para aprender.
Entonces avancemos y no perdamos más tiempo. Nosotros tenemos que abordar nuestro temario. Bueno, tengo que aclararles que por mi cargo que yo tengo acá como director de bienestar, yo tengo que contestar a veces llamadas porque me llaman, porque me dicen, no, mire que un muchacho en la C3 o en la C2 quiere lanzarse del tercer piso. No, en serio, o sea, lo digo porque ha sucedido, ¿ven? Entonces, no puedo dejar de contestar, entonces quiero pedirles el favor de antemano que me excusen si yo tengo que contestar la llamada, ¿sí? Porque pues no quiero ser, pues, para nada molesto con eso. Bien, muchachos. Teorías de la personalidad. Seguramente nosotros vamos a tocar algunos temas que ustedes ya conocen y ustedes ya manejan, como por ejemplo el psicoanálisis, ¿no? Pero tenemos que abordar el tema para entender un poco el concepto de personalidad a partir del psicoanálisis. Ustedes saben de que dentro de las personas más reconocidas a nivel mundial en el psicoanálisis, pues ¿quién? Sigmund Freud. Entonces tenemos que contextualizarnos con él, con respecto a Sigmund Freud. ¿Sí? El padre del psicoanálisis, creador del libro La interpretación de los sueños, que eso fue lo que le generó a él como el conocimiento más notorio. ¿Sí? Digamos que Sigmund Freud fue una persona, un niño que tuvo una infancia supremamente favorable, ¿no? Esa infancia era porque fue una persona deseada, fue una persona muy admirada, fue una persona muy querida, era como el centro de atención. Y algo curioso que pasó en el momento del nacimiento de Sigmund Freud es de que él nació con la placenta en la cabeza. ¿Sí? Entonces eso fue algo curioso. Entonces el médico que recibió el parto le dijo a la mamá, qué curioso que el nené se quedó con la placenta ahí en la cabeza. Debe ser algo que va a generar como una línea, dijo el médico. Y miren quién fue Sigmund Freud, ¿no? Fue una persona que trabajó pues precisamente todo lo que tiene que ver con conceptos desde el psicoanálisis, conceptos desde la parte de medicina. Bueno, entonces Sigmund Freud empezó a generar como un estudio del comportamiento humano a partir de condiciones somáticas que tenía la gente. O sea, ¿cómo es posible que, siendo él médico, porque él fue médico, y se interesó siempre muchísimo en el concepto de la mente? ¿Sí? Porque es que nosotros sabemos de que en la época de Sigmund Freud, que era una época de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en donde había muchísimas situaciones de pelea, de conflicto, entonces había muchos problemas. Y uno de los problemas que eran más representativos en esa época era lo que, por ejemplo, ahorita para nosotros en la actualidad, las problemáticas más grandes a nivel de psicología son ¿cuáles hoy día? A nivel de salud mental. El estrés, la ansiedad, la depresión, ¿sí? Trastornos alimenticios, ¿no? Digamos que eso es como lo más representativo en nuestro momento. En la época de Sigmund Freud, lo más representativo para la salud mental era la neurosis o la histeria, ¿sí? Y curiosamente, esta condición se presentaba muchísimo más en las mujeres. Bueno, son neuróticas en esa época. Bueno, ahora también, ¿sí? Pero tenían como esa condición. Pero miremos el contexto de las mujeres en esa época. ¿Cómo eran las mujeres en esa época?
Estamos hablando de 1945, 1915. Sumisas, no tenían. Perfecto. O sea, no tenían la capacidad, supuestamente, culturalmente, para tomar decisiones. O sea, no tenían ni voz ni voz. ¿Ve? Entonces las mujeres eran vistas como únicamente para la procreación, para educar a los hijos y ya. ¿Sí? El hogar. Entonces realmente ellas no podían expresar absolutamente nada y ustedes saben de que dentro del psicoanálisis una de las cosas que uno dice es de que cuando se guarda y se guarda y se guarda problemáticas ahí en la cabeza y emocionalmente eso le genera una gran carga emocional, pero ellos no podían decir nada. Primero porque no les prestaban atención o no les creían. ¿Ven? Entonces ellas empezaban a generar, las mujeres empezaban a generar una hemiparesia izquierda o derecha y empezaban entonces a tener ese tipo de problemática. Entonces a él le llegaban, como médico, le llegaban al consultorio, pues ese tipo de situaciones y él evaluaba y no encontraba nada. O sea, todos los exámenes médicos, biológicos estaban superamente bien. Y él decía, pero ¿por qué esa situación se presenta así? ¿Ven? Él decía, ¿esto cómo puede ser si le acabo de hacer toda una serie de exámenes de laboratorio, exámenes biológicos para determinar por qué la parálisis o la hemiparesia, ¿sí? Entonces, ¿por qué se presenta eso? Ah, bueno, entonces ahí empieza Sigmund Freud a entender de que aquí nuestra cabeza tiene un componente supremamente fuerte para generar lo que llamamos nosotros las somatizaciones. Cómo nosotros empezamos a somatizar. Y cuando empezamos a somatizar, entonces generamos toda esa vibración negativa. Y eso es lo que pasaba. Entonces, a partir de eso, Sigmund Freud empezó a querer estudiar la mente humana, el comportamiento humano, pero desde un punto de vista, obviamente, desde el psicoanálisis. ¿Sí? Y ese psicoanálisis le generó, pues, como una gran cantidad de reconocimiento porque empezó a generar como unas explicaciones, sino que la problemática que tiene el psicoanálisis, a ver si ustedes me ayudan a identificarla o si ustedes la saben, en el proceso terapéutico, ¿cuál sería? Una dificultad grande del psicoanálisis. Se apaga mucho el pasado. No, pero eso es una característica importante porque normalmente se tiene que mirar la infancia de una persona. ¿Sí? Entonces, de hecho, ese es el centro de lo que hace Sigmund Freud para poder entender por qué se está presentando esa problemática. Pero dentro de eso hay algo negativo. ¿Qué creen ustedes que es? Si nos estamos yendo al pasado, ¿qué sería? Es negativo, no está basado en nada científico. No es probable, no es comprobable. Una de las cosas que se le critica a Sigmund Freud es que es muy individualista, ¿no? Él arroja hipótesis a partir de casos individuales, ¿sí? Digamos que esa es una problemática grande que se le critica a Sigmund Freud. Pero ¿qué otra cosa negativa consideramos tener en ese tema? ¿Qué creen ustedes? Pues la reacción Trump. Sí, déjame, eso lo miramos ahorita cuando hablamos de la catarsis, ¿sí? Pero es más. Mira, hagamos esto. Mira. Cuando uno tiene la necesidad de recibir un apoyo psicológico, uno quiere resultados rápidos. Por ejemplo, lo que hace la corriente conductual, ¿sí? O la corriente el cognitivo conductual, lo que pretende es que yo en 5 o 6 sesiones ya le ayude al consultante, al paciente, a resolver su problema. En el psicoanálisis no. En el psicoanálisis fácilmente una terapia puede demorar 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 6 años, 10 años. Es que no creo que alguien aguante tanto tiempo en el bolsillo de estar pagando un poco de dinero para el tema del psicoanálisis, para que el psicoanalista le ayude a resolver una serie de problemas. ¿Ven? Entonces, él empezó a entender eso. Sigmund Freud empezó a entender eso de que había unas problemáticas gravísimas en las personas que pasaban o que le generaban esa parálisis o esa hemiparesia. Les voy a contar un caso que tiene que ver con eso. ¿Sí? Digamos un señor
más de la actualidad. Este señor le tenía miedo a las entrevistas o miedo a hablar en público, ¿sí? Entonces él pasaba siempre hojas de vida porque estaba buscando trabajo y él pasaba hojas de vida y entonces lo llamaban en alguna ocasión: mire, señor Pepito Pérez, usted tiene una entrevista para, hoy es jueves, entonces para el lunes. Usted está citado a la empresa porque tiene una entrevista el lunes. El señor se empezaba a angustiar, ¿sí? El señor empezaba a generar una serie de respuestas, es lo que llama uno psicológicamente incubando ansiedad. Uno incuba ansiedad y empieza a guardar ansiedad, y cuando, bueno, él se cuidaba, él no comía nada que le hiciera daño, no tomaba bebidas heladas, o sea, él se cuidaba realmente. Y cuando llegaba el día de la entrevista, el hombre quedaba disfónico. O sea, generaba una disfonía impresionante, ¿sí? Entonces él fue a consultar precisamente eso. O sea, ¿por qué la situación que yo estoy viviendo? O sea, si yo me cuido, si yo no trasnocho, si no fumo, si no tomo bebidas refrías, ni nada que me haga daño, ¿por qué me pasa eso? Porque es que el hombre, según Sigmund Freud, ¿sí?, tiene por allá, ¿sí?, tiene algo por allá en lo que nosotros conocemos como con el inconsciente o en el preconsciente, ¿sí? Ya lo vamos a mirar ahorita, pero es la situación que explica, digamos, una condición médica. Y entonces la medicina se quedaba corta en eso. Entonces Sigmund Freud empezó a abordar toda esa problemática para poder entender por qué la persona tenía esa disfunción, ¿no? Entonces es lo que nos plantea Sigmund Freud en ese momento. ¿Qué nos dice a nosotros el conductismo? Pues que las consultas son muy extensas. O sea, lo largo para obtener un resultado, duramos 3, 4, 5 años y hasta de pronto la persona ni vuelve, porque él necesita resultados inmediatos. ¿Ven? Eso. ¿Ven? Entonces realmente, y otra cosa negativa del psicoanálisis es decir, lo que su merced mencionaba, el tema de lo que es el conductismo, que es totalmente observable, medible, cuantificable y que utiliza el método científico. En el psicoanálisis no se veía eso, ¿sí? Entonces, digamos que en el psicoanálisis es importante entender unos conceptos que se los voy a mencionar para poder entender eso. Bueno, hablemos de la catarsis. Estos conceptos son importantes entenderlos. Hablemos de la catarsis. ¿Qué es catarsis? ¿Hay catarsis? Dígame. Se ha activado cosas del pasado. Ok. ¿Qué otro concepto hay? ¿Ah? ¿Crisis dices? No. ¿Con la pérdida del interés? No. Como reconstruir algo del pasado. Sí, eso. Digamos que la catarsis precisamente es eso, es como expresar algo que está por allá guardado, ¿sí? Digamos, yo soy psicólogo y mi experiencia clínica es de a veces atender 18 pacientes en el día, ¿sí? Porque pues yo trabajé en el magisterio con Cundinamarca y en el distrito, entonces uno atendía 18 pacientes en el día. Entonces, imagínense ustedes tener como esa experiencia un poco fuerte, porque uno encontraba casos supremamente... ¿No? ¿De qué, China?
Oiga, como que inmediato. Estar a cargo de la situación, solamente ya que me conocen, ustedes ya saben qué actividad de pronto pudiéramos empezar a desarrollar. Trataremos de tener en cuenta mucho la opinión de ustedes en cuanto a los procesos, por ejemplo, del otro año de cursos que van a querer ustedes, pues para que se puedan ir trabajando en ese proceso para mejorar su aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces me alegra de todo, me da mucho verlos y pues los dejo mañana. Me da pena quitarles más tiempo. Gracias, profe. Apenas empiecen ahora porque se hizo una labor importante y yo no vengo a desmeritar nada de lo que ha sucedido. Vengo a hacer un proceso que es de aquí para allá. Eso me gustó. Yo dentro de mí ya lo sabía. Yo ya lo sabía. Sí, nosotros realmente no sabemos por qué. Sí. Bueno, Pues la catarsis. No, catarsis es expresarse, algo guardado. Hola, pues les quiero recordar que mañana tenemos virtualidad. Gracias. Ya catarsis es exteriorizar en el consciente lo que está del inconsciente. Catarsis es exteriorizar lo que está en el inconsciente para volverlo consciente. Es decir, recordar, traer a nuestra mente, a nuestro recuerdo, cosas que vivimos en el pasado. en español es recordar. Exteriorizar, o sea, catarsis es exteriorizar lo que está en el inconsciente para volverlo consciente. Y en español es recordar. No, este es en español. Ya tienes que pensar como psicólogo. Bueno, ahora les pregunto, ¿será que es bueno recordar? Escúchenme por favor, les voy a contar un caso que yo tuve en donde realmente recordar a veces no es bueno. ¿Sí? A veces las cosas que están por allá guardadas, dejémoslas quietitas. Otros dirían, no, hay que sacarlo de ese inconsciente. Hay que sacarlo de todo eso para poder, no me coman en clase, por favor. Hay que sacarlos de toda esa situación de que las cosas que yo viví en el pasado las tengo que resolver. Eso depende mucho del proceso terapéutico que hay, ¿sí? Del psicoanalista, pero les voy a contar este caso. Una familia, papá, mamá e hija, una hija de 15 años, ¿sí? Ellos tenían siempre un ritual. El ritual era de los fines de semana salir a comer. No se quedan en la casa, salían a comer. ¿Ven? Entonces ellos iban siempre a sitios, a restaurantes en donde habían show en vivo. Entonces que habían orquesta, que habían músicos, habían magos, lo que sea. En ese restaurante, en esa ocasión, había un señor que hacía regresión. Pero yo estoy seguro que ese señor no sabía hacer regresión o no era psicólogo para hacer regresión. Es que
recuerden esto, muchachos, los psicólogos, nosotros los psicólogos, si hablamos nosotros de pruebas psicológicas, somos los únicos que estamos autorizados para aplicar, calificar e interpretar pruebas psicológicas. Ni el médico lo puede hacer, ni el administrador de empresa lo puede hacer, ni el sociólogo lo puede hacer, nadie, a no ser que sean psicólogos, ¿no? Que tengan otra carrera encima, ¿no? Pero no lo pueden hacer. Entonces este señor hacía, regresión, ¿sí? Y esa regresión les dijo a los que estaban allí, a los clientes, les dijo, bueno, vamos a hacer una regresión, algún voluntario. Entonces los papás le dijeron a la niña, pues pasa, amor, pasa tú. Y la niña, pues, bueno, fue. Entonces la sentó allá, y pues imagínense, es algo también como medio incómodo, estar siendo observada por un montón de desconocidos. Entonces el señor empezó a hacer de regresión. Entonces empezó a regresar en el tiempo 5 años, o sea, cuando tenía 10 años, a otros 5 años, cuando tenía 5 años, hasta cuando llegó a los 3 años, y la niña recordó en ese momento que un tío la había violado. La había tocado, la había penetrado, y entonces la niña, obviamente, al hacer esa regresión, se puso supremamente mal. Y por eso les digo que el tipo no sabía manejar la regresión, no era psicólogo, no era psicoanalista, porque el tipo no supo qué hacer. Entonces el tipo simplemente la sacó del trance y ya. Claro, esa niña quedó supremamente mal, eso se puso a llorar, los papás la recibieron, y el tipo, bueno, qué listo, muchas gracias, pero quedó supremamente mal eso, ¿sí? El recordar, por eso se habla de que hacer un poco de catarsis, no siempre es bueno recordar cosas que de pronto están por allá guardadas. Algunas cosas, dependiendo de cómo lo estemos manejando, se podría hacer. Los papás de la niña se fueron con ella para la casa y esa niña intentó ese día, pues anoche, suicidarse. ¿Ven? Entonces, realmente uno recibe una serie de casos clínicos que uno de verdad le mueve en el piso a uno, ¿sí? Porque, pues, imagínense, a uno le llegan al consultorio una serie de casos que uno dice, wow, ¿cómo manejamos esto? Porque son casos realmente severos. Entonces, ese tema de exteriorizar, hay que saberlo manejar. Ese tema de hacer catarsis, las personas que lo manejen, tienen que hacerlo de una manera correcta. Las personas que hagan regresión. Entonces, ese es un tema importantísimo en el psicoanálisis. ¿Sí? El otro tema importante que quiero que veamos es el tema de la libido. Ustedes saben de que Sigmund Freud es una persona que le gusta muchísimo hablar de la sexualidad, del impulso sexual. De hecho, todos nosotros tenemos impulso sexual, ¿no? ¿Y no ha tenido un deseo sexual? No, que ¿Eso suena bien o son tamaños? ¿Qué pasó? Sí. Entonces, cuando hablamos nosotros, a ver, ¿qué quiere preguntar? Por favor, pregunta. ¿El libido son los impulsos sexuales de la persona o es los... No, la persona es el deseo sexual. La libido es o sea, nosotros, todos los seres humanos somos seres sexuales o libidinosos. ¿Sí? Tenemos siempre ese deseo sexual. La cuestión está en que nosotros tenemos que saberlo expresar. ¿Sí? O sea, yo cómo expreso mi deseo sexual con mi pareja. ¿Sí? Con mi novia, con mi esposa, ¿sí? O si hablamos de una relación homosexual o bisexual, pero pues tenemos el deseo sexual. Ahí no hay problema. La cuestión es de que yo no puedo estar haciendo uso de esa libido que ahora más tarde lo vamos a mencionar cuando veamos otros aspectos importantes de la teoría del psicoanálisis, porque es algo que en cierta manera la cultura no lo controla.
¿sí? Por más de que yo tenga el deseo sexual, yo no puedo obligarte a ti a tener relaciones sexuales conmigo, a pesar que su mujer lo desee y que ambos lo deseemos. Entonces, en esa condición, la libido sexual existe, pero controlada por una cultura, por una sociedad, por una norma. ¿Ven? Eso es cierto. ¿Ven? Entonces, digamos que eso es la parte de la libido sexual. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos nosotros? Por ejemplo, les voy a colocar un ejemplo. Los equipos de fútbol, cuando tienen finales, cuando tienen partidos finales y que tienen que concentrarse, los técnicos, los coaches, les dicen, ustedes no van a recibir esos familiares. Cuando hablamos de concentración, la concentración es de que ustedes no van a tener ningún tipo de contacto sexual. Si ustedes quieren desfogar toda esa pasión, háganlo en la cancha. Sí, pero jugando, ¿no? Pero es... Sí, no, pues están en otros asuntos. Entonces, eso es lo que se necesita, de que haya unos canales adaptativos socialmente para poder responder adecuadamente. ¿Sí? Por eso cuando uno habla, cuando uno menciona temas de la psicopatología, hay aspectos en donde las personas que tienen su rayo psicológico a nivel mental, pues actúan de una manera impulsiva, de una manera instintiva, como tal. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese deseo sexual, pues existe, lo tenemos, es algo supremamente natural en nosotros, es muy de los seres vivos, de nosotros los seres humanos, pero hay un lineamiento en el cual se tiene que respetar. ¿Sí? Entonces, por eso les digo que cuando nosotros queremos desfogar esa libido sexual, esa pasión sexual que tenemos, ¿sí? Lo hacemos de una manera adecuada. Pero cuando de pronto pues, estamos en el ejemplo de los equipos de fútbol, pues el entrenador les va a decir, no, ustedes están concentrados, está prohibida las visitas conyugales, está prohibido esto, lo otro, pero yo sé que ustedes tienen guardado pues toda esa energía, entonces utilicen toda esa energía en el campo de fútbol para que ganemos la final, ¿sí? Eso le debería decir Gabriel al millonario, ¿no? Para que obtenga el título. Ojalá sea así. ¿Sí? Entonces, digamos que te digo, solamente pueden ser pensamientos, fantasías, pero sin pasar a la sí, digamos que estos son como una serie de subconductas. Acuérdense de que el pensamiento es una conducta encubierta. Pensar es actuar, ¿no? Pero obviamente el pensamiento no va a ser visible hasta que no lo actuemos, no lo exterioricemos, no lo mostremos. ¿Sí? Yo tengo el pensamiento de que le quiero sentar un puño a este tipo, pero eso es un pensamiento. ¿Sí? Pero eso es una conducta encubierta. ¿Sí? Bien. ¿Alguien me va a preguntar algo por acá sobre eso? Bueno, ok. Entonces tenemos claro que somos seres sexuales, de la libido sexual, de ese deseo. Ustedes seguramente han visto, cuando explicamos un poco del inconsciente y del consciente, se dice que lo consciente que tenemos aquí arriba de este iceberg es el 10%. Y lo que está acá en el inconsciente, y acá está el consciente, y en el inconsciente estaríamos acá hablando el 90%. Entonces, lo que hace el psicoanálisis o la terapia psicoanalítica es tratar de conocer todo eso. Hay una película que yo quiero que ustedes vean, que se llama Los 5 de mí. Se llama The Five of Me. The Five of Me. No tiene protagonistas así como conocidos, pero es un ejemplo clarísimo de cómo la conducta, porque cuando hablamos de los 5 de mí, ¿a ustedes qué se les ocurre?
Los 5 M. Claro, estamos hablando de despersonalización. Estamos hablando de personalidad múltiple. ¿Ven? Entonces, esta película nos muestra esto. ¿Sí? Búsquenla, por favor, y véanla, porque pues, vamos a hacer una actividad sobre eso. No, no, no. De pronto la conseguimos en YouTube. O miren esas plataformas. Yo solamente podía conseguir. ¿Dónde? ¿Sí? ¿Dónde? Y es gratis. Sí. La pueden elegir también en televisión. ¿Verdad? Sí. En algo no. Ah, bueno. Pero menos y baila. Bueno, entonces, miren, cuando hablamos nosotros de esto, del inconsciente del 90% que está por el guardado y del consciente, se lo voy a explicar con otro caso. ¿Sí? A mi consultorio llegó una pareja. Perdón, que es antigüita. ¿Es esa? Sí, claro, es muy, pero no, está muy buena. O sea, es una película que uno como psicólogo no tiene que ver. Es un actor antiguo. Pero entonces voy a ofrecer en YouTube. Listo, profe, qué pena se me haya cortado. Creo que en YouTube hay una parte en donde se le va a subir. Pero si la consigues o hacer, compártela. Y me la comparten también. ¿Listo? Entonces, les voy a contar este caso también. Les voy a contar este caso también. Resulta que a mi consultorio llegó una pareja porque este señor, pues como que le había sido infiel a ella, ¿no? Como raro, ¿no? Sí, le había sido infiel a ella. Pero esta señora, o sea, ¿qué esperaba el esposo de ella? Que lo perdonara. Que ella lo sacara de la casa, que lo echara, que tenga su chiro, lárguese de acá. Pero no sucedió eso. Ella dijo, no, amor, yo a usted lo amo demasiado, yo lo perdono. ¿No? Yo lo perdono, de verdad, no me interesa. ¿Sí? Eso le corrió el piso al Señor. Porque él mismo empezó a generar como ese sentimiento de culpa. Oiga, usted debería haberme echado mejor. ¿Sí? Usted no debió perdonarme, usted debió de verdad sacarme de la casa. Pero yo no contaba con que usted me perdonara. ¿Sí? Entonces, ellos, pasando esa situación, ellos quisieron tener pues, su vida íntima en toda esta situación, pero él no tuvo, ¿no? O sea, él empezó a tener una disfunción eréctil. Ni siquiera era ella, ni siquiera que ella tuviese alguna disfunción sexual, ¿sí? No de desviación sexual, sino de disfunción sexual. Entonces ella, ¿no? Yo lo estoy escuchando, prometimos una discusión. Sí, pero no hagan bulla, por favor. Ay, qué pena. No, pero en serio. Entonces, en esta condición, el señor era el que estaba presentando esa disfunción sexual. Por lo que se sentía muy mal. Claro, porque por eso les estoy comentando eso. En el inconsciente él tenía ese remordimiento. Tenía que ser castigado. Exactamente. El día, no, yo espero hasta que ella me eche. Cuando ella se entere, ella me va a echar de la casa. Y eso, como ella lo perdonó, eso le quedó a él remarcado y él se sentía culpable, se sentía lo peor, se sentía el animal más grande del mundo. Entonces, esa situación lo generó. Él mismo se castigó. Él mismo se gestionó todo ese proceso de culpa acá en el inconsciente. ¿Ven? Entonces, por eso asistieron a consulta, porque había esa problemática con respecto a esa disfunción eréctil. Ahora, hablemos de otro concepto importante que la plantea Sigmund Freud,
con respecto a por lo que él es conocido, y es el sueño. ¿Qué es el sueño? Sí, el soñar, ¿sí? Los sueños. Sí. Yo me leí el libro que mencionabas al principio de la interpretación de los sueños. Y él decía que los sueños eran un reflejo fiel, como los sueños eran como una manifestación de la vida. Es una manera que tiene la psique humana para expresar lo que está sintiendo. Y lo hace de una manera de ensoñación, lo hace de una manera, ustedes saben de que en los sueños se divide en REM 1, REM 2, REM 3, REM 4. El REM 1 es más o menos es a los 10 minutos, pero uno no sueña, ¿sí? Porque está como en soñación. En el REM 2 ya va como 25 minutos, ¿sí? Ahí de pronto se empieza a empezar a soñar. En el REM 3 es cuando yo sueño, ¿sí? Es como el sueño de Z, ¿no? ¿Sí? Porque la persona se sienta y empieza a cabecear ahí, ¿no? Entonces, porque no da más tiempo, porque yo no, o sea, yo no me puedo quedar dormido profundo en la boceta. Pero, ¿sí? Profe, uno hay veces en el sueño que se está sueñando. Sí, son sueños corticos. Sí, son corticos, pero lo recuerdo. Lo recuerdo porque están en REM 3. Cuando están escúchate por favor, cuando están en REM 4, que es el sueño más profundo, la gente no lo recuerda. Yo me acuerdo que yo me soñé contigo, pero no me acuerdo bien. Acuérdense que los sueños son pantallas, ¿sí? Pero uno lo que hace es, o sea, organizarlo, ¿no? Uno ya le acomoda que es lo que llaman el sueño manifiesto y el sueño no manifiesto. El sueño manifiesto es el que dice que es los pantallazos, ¿sí? El sueño no manifiesto es lo que yo le acomodé, o sea, yo armé la película para poder entender ese sueño, porque es que en los sueños uno dice, yo estaba en el colegio, pero resulté en la playa, o sea, uno cambia, o sea, no hay cuestión de tiempo, ni lugar, ni espacio, uno cambia, ¿sí? Entonces, en el REM 4, uno no recuerda absolutamente nada, ¿sí? Pero uno siempre sueña. O sea, que es lo que uno llama los sueños oníricos, que quiere decir de que nosotros estamos teniendo un contenido del sueño, pero no lo evocamos, porque está en el REM 4. Si llegamos nosotros finalizando el REM 2 o estamos comenzando el REM 3, seguramente sí nos acordamos del sueño. ¿En qué sería? Sí, pues me deja comentar. ¿Qué pasa en etapa del sueño real cuando, por ejemplo, uno está, para la redundancia, soñando y se despierta y se vuelve a dormir y continúa con el mismo sueño? Yo pensaría que hay algo que está muy dado a que el evento que su merced está, o que vivió, o que está trayendo en el sueño, fue algo supremamente importante para su merced, ¿sí? Y que realmente como que tú necesitas tener como una resolución, ¿sí? Darle continuidad. Miren, les voy a contar una situación para que podamos entender, ¿sí? Resulta que un muchacho de 7 años tenía un tío de 16 años, pero ellos dos eran, mejor dicho, uña y uña. Ellos eran supremamente cercanos, eran muy afectivos. El niño de 7 años pues jugaba mucho con él, mejor dicho, lo quería más que al hermano mayor. Entonces, esa situación hizo que tuvieran una relación afectiva supremamente fuerte. O sea, él lo quería muchísimo, se querían muchísimo. A los 16, 17 años, este tío se consiguió una novia, ¿sí? Entonces, la novia en algún momento le dijo al tío, le dijo, ay, amor, a mí me gustaría tener una foto tuya, ¿sí? Entonces, ojalá cuando estuviera bañando a la mamá en la tina, no, mentira. Entonces, eso generaba en él, digamos, como una molestia para él, pues porque a él no le gustaba regalar fotos, ¿sí?
Entonces, la novia le insistió bastante y ella le dijo que pues, que le regalara la foto. Entonces él le dijo, no, espérate, yo me mando a hacer un fotoestudio y pues así te la regalo. Pero pasaban los días y pues él no le cumplía eso. Una vez el niño estaba ya en la casa y llegó la novia, el tío no estaba. Entonces la novia le dijo, ay, mira, a mí me gustaría tener una foto de tu tío. ¿Sí? Entonces el niño, ¿qué hizo? Pues el niño no le dio pues como nada eso. Ah, sí, mi tío tiene un resto de fotos de arriba en la habitación, ya te traigo una. ¿Sí? Y se la dio. ¿Sí? Se la dio. ¿Sí? Entonces el tío se enteró y se pega que enojado. O sea, el niño se sintió regañado porque el tío lo regañó. El tío cambió radicalmente con él. Usted porque es tan atrevido, usted no se meta en mis cosas, yo no le di autorización para que hiciera eso. O sea, le pegó su regaño. Entonces el niño, pues claro, se puso pues, mal. Casualmente en esos días, el tío salió de la casa y tuvo un accidente de tránsito y murió. Entonces, doble duelo. Porque se fue peleado con él y aparte que murió, ¿no? Doble duelo, ¿sí? Eso lloraron, inclusive la mamá también lloró, o sea, fue algo supremamente duro para ellos, ¿sí? En alguna ocasión el niño subió con el tío, ¿sí? Entonces escuchó la puerta, estaba soñando el niño, ¿no? Entonces el niño se levantó, abrió la puerta y era el tío. Estaba ahí vestido de blanco, ¿sí? Imaginen cómo es la condición si el tío estuviese vestido de negro que viene del infierno, ¿será? ¿Sí? O sea, cómo es la situación, la imaginación que yo tengo con respecto a la relación que se tiene, ¿sí? Y entonces el niño le pregunta, hola tío, ¿cómo estás? Y yo, no, yo estoy muy bien, supremamente bien. Entonces yo vengo a decirte que te perdono, que no te preocupes, ¿sí? Y el niño se despertó, ¿sí? El niño salió corriendo pues para donde estaba la mamá y le dijo, se me apareció mi tío, que no sé qué cosa, se me dijo que me había perdonado. Y el niño resolvió el problema, ¿sí? Pero, ¿qué pasó? El niño fue el que se perdonó. En el sueño el niño fue el que se perdonó, porque él tenía esa carga emocional muy fuerte, ¿sí? Entonces, fíjense que los sueños es una manera de expresar, de vivir cosas que de pronto en vigilia no me atrevo, ¿no? Entonces realmente eso es algo interesante de lo que nos plantea Sigmund Freud. Ahora que hay otro concepto que seguramente ustedes lo han escuchado, y tienen clientes que me regalen, por favor. Un cliente, un pedacito de papel higiénico, por favor. Hablemos de otro concepto importante que menciona Sigmund Freud, ¿sí? Con respecto al complejo de Edipo. ¿Qué nos dice el complejo de Edipo? La atracción que siente el niño hacia la mamá. Es decir, el niño empezó a hacer la mamá y se siente el papá. A veces no, la niña es el niño. Ah, ok. Esa letra es el enamoramiento platónico, porque no es un enamoramiento sexual, no es un enamoramiento coital, es platónico, ¿sí? Entonces, lo que ustedes dicen, el Electra es enamoramiento platónico de la hija hacia el papá. Y en el complejo es el enamoramiento platónico del hijo hacia la mamá. Y obviamente creo yo que ese enamoramiento es muy lógico, pues porque el niño
ha estado en el vientre de la mamá durante tanto tiempo que generan esa relación simbiótica fuerte, ese lazo fuerte, pero también va a depender de cómo su merced quería ser mamá, porque hay mamás que quedan en embarazo y detestan estar en embarazo. Y los niños, obviamente, sienten todo ese rechazo. O sea, lo sienten, o sea, es una comunicación directa, impresionante, donde el niño se siente ese rechazo. O sea, pues porque es que cuando uno, ustedes son mamás, ustedes son mamás acá. ¿Solamente una mamá? No, no lo nieguen. Sí. Es precisamente eso. ¿Sí? Cuando ustedes saben o sabían que estaban en embarazo, se pusieron felices, digo yo. ¿Sí? Exactamente. Entonces hay una comunicación, le hablan al bebé en útero, lo consienten, le colocan música y eso genera un acercamiento más fuerte, un afianzamiento más fuerte en la relación. ¿Sí? Pero cuando el niño siente, porque la mamá es totalmente apática, fría, no es expresiva, no le habla, a cada rato está llorando, a cada rato está maldiciendo, pues el niño, de hecho, esas condiciones hacen de que el niño pueda llegar a desarrollar una serie de patologías impresionantes por esa mala relación. ¿Sí? Entonces, en este complejo como tal, lo que se pretende, lo que nos explica Sigmund Freud, es ese enamoramiento platónico que tiene el hijo sobre la mamá. Y eso más o menos se desarrolla en los 4 años. O sea, ese complejo comienza a los 4 años. ¿Sí? Yo no sé si ustedes lo conocen en sus primos, en sus sobrinos, ¿sí? Cuando amanece el día, el niño sale corriendo para la habitación de los papás y se le mete en la mitad de los dos. ¿Sí? ¿Ven? ¿Y cómo lo resuelve el niño? Que más o menos lo resuelve a la edad de los 6 años. ¿Cómo creen que lo resuelve? ¿Cómo creen ustedes? Porque es que, o sea, mi papá es muy grande, yo no puedo enfrentar. Me mandan un golpe y me mandan por allá contra la ventana y me han estampillado. O sea, no. ¿Cómo hago si él es muy fuerte? ¿Sí? ¿Cómo yo soluciono? Si yo soy el niño, ¿cómo soluciono eso? Aliándome con él. Y en caso que no tenga Pues tiene que haber alguna figura. y sí, Pues digamos que esa condición se presenta, pero cuando la pareja o la mamá tenga, es que ni siquiera es así, porque a veces los tíos del niño asumen ese rol de figura de autoridad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? El niño, mira, el niño cuando llegan los tíos y los tíos quieren abrazar a la mamá, el niño lo retira, el niño se mete de ellos, no, mamá mía, y cosas así. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con esta situación? Esta situación lo que genera es de que, hagamos de cuenta que una manzana representa el amor de la mamá. Y cada vez que el papá le da un cariño a la mamá, es como si fuera un mordisco a la manzana. Entre más cariño, más mordiscos. Entonces el niño considera que el amor de la mamá se va a acabar. Por eso se le genera esos celos. Pero la alianza más grande se genera a los 6 años, porque el niño va a jugar con la mamá, perdón, con el papá, va a compartir con el papá, va a disfrutar y también va a consentir a la mamá. Pero va a consentir a la mamá como lo hace el papá. ¿Sí? Que le da besos, la quiere besar en la boca, pero es porque el papá lo ha hecho. ¿Ve? Así se soluciona ese conflicto. En cuanto a lo que dice mi compañero, o sea, cuando el niño no ha tenido ninguna figura masculina y cuando la mamá presenta, digamos, diferentes tipos de pareja y el niño igual sigue interpretando. Sí, no, la verdad sí tiene una... Que no le importa, o sea, no le parece. Sí, no, pues imagínate la condición un poco, o sea, no se reafirman los lazos afectivos, o sea, no se reafirman como esa
esas relaciones sanas. ¿Por qué? Pues porque lo que le está haciendo ella a él, al niño, es generar un aprendizaje erróneo. ¿Sí? O sea, es algo como que tenemos la relación, se acaba la relación, comienza otra, pues entonces no hay unos lazos afectivos fuertes. ¿Sí? Hay algo que se llama, en la psicología del desarrollo, que se llama lazos de apego. ¿Sí? Y los lazos de apego se generan cuando hay una muy buena relación entre padres y los hijos, o entre la mamá y el hijo, o entre el papá y el hijo. Pero cuando se presenta eso, que la mamá está cambiando de pareja como cambiarse de zapato, entonces realmente lo que hace es enseñar a que no se generen lazos de afectos fuertes, y son personas que van a tener un comportamiento de infidelidad más adelante, porque es algo que genera esa pregunta. Pero sería preocupante que el niño no demuestre ninguna afectación respecto a que, digamos, no tenga ninguna figura masculina y que vea a la mamá con otras parejas y le dé igual o sea, ¿a quién le da igual, la mamá o el niño? Al niño. Así, claro, pues porque en cierta manera es una forma de aprendizaje que ha tenido como modelo de mamá. ¿Sí? O sea, realmente entiende que las relaciones no son sólidas, que no deben ser sólidas. ¿Sí? Entonces va a tener problemas para establecer una relación sana y duradera a nivel de pareja. El niño. Bueno. El niño ya grande. ¿El niño qué? ¿El niño claro? No, el niño ya. Ah, sí, ya, o sea, adolescente. Sí, adolescente. El niño, digo, el muchacho ya empieza a tener unos comportamientos totalmente de que está con una, con otra. Sí, no le importa hacerlo sufrir a ella, hacerte sufrir o a ti. Sí, no le importa. Sí. Bueno, entonces eso es el complejo de Edipo. Ahora, vamos a centrarnos en la estructura de la personalidad que nos plantea Sigmund Freud. Ya tenemos claro esto, ¿no? Catarsis, libido, sueño, complejo de Edipo, que son como unos temas importantes para entender a Sigmund Freud. Vamos a hablar de la estructura psíquica que nos plantea Sigmund Freud, o la estructura de la personalidad. Ya, en la asignatura es teoría de la personalidad. Entonces, Sigmund Freud dice que hay tres estructuras de la personalidad. ¿Cuáles son? Ellos. Ok. Listo, muy bien, me encanta que los hayan escuchado. El ello, el yo y el superyo. Digamos que nace con nosotros. Nace con nosotros, el ello. Y estos dos son aprendidos. El yo y el superyo son aprendidos. Se aprenden a través de la interacción social, a través de la cultura, a través de la familia, a través de los espacios que tengamos en relaciones con los demás. ¿Sí? El ello es la parte más primitiva. Y el ello está basándose en el principio del placer. Y de aquí se desencadenan psicopatologías con personas que se desbordan en el ello. Cuando hablamos de desbordarse es que son personas que no les importa a los demás y actúan de una manera agresiva, sádica, asesino. Garavito es una persona, o fue una persona desbordada en el hecho, porque él tenía la necesidad, por eso se habla del principio del placer, y para los que tienen el desbordado, el hecho,
Para ellos, el tener la sensación de placer es, no, yo quiero tenerlo ya. Para mí esto es inmediato y lo quiero tener ya, inmediatamente, y no me importa las consecuencias. Entonces, quieren tener ese placer de una manera inmediata. Inmediata. ¿Sí? Entonces, esas condiciones que nos plantea el hecho, ¿sí? Que se mueve, como les digo, que es lo más primitivo, es el principio del placer, es lo que yo quiero que se dé inmediatamente, ya. ¿Sí? Entonces, miremos en un contexto laboral. ¿Sí? Entonces, el jefe me pega mi clavajeada, ¿sí? El jefe me pega que es regañada, entonces el ello me dice, ¿qué es callado? Respóndale. ¿Sí? Devuélvele el grito de su patada, pero no sé, el ello me dice eso. ¿Sí? Pero entonces hay algo que no me deja. Hay algo que no me deja. ¿Sí? Pero el ello sí, pues mucha vida. Si yo quiero entonces, si digamos ustedes, señoritas, se van a una fiesta y conocen a un muchacho y entonces el ello empieza, oh, Ariel, se va a hacer una vez con él. ¿Sí? Eso si a usted le gusta, hágale. ¿Sí? ¿Qué la va a tener? El de ellos le está diciendo, el de ellos le está diciendo a ustedes, atrévanse, ¿sí? Entonces, eso les está diciendo el micrófono, ¿sí? Claro, es mal consejero, porque obviamente el ello, ¿sí? Porque realmente lo que hace es meterlo a uno en problemas, ¿sí? De hecho, no sé, yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando la especialización en gerencia del talento humano, yo me acuerdo que estaba estudiando en la Jorge Tadeo Lozano y teníamos un grupo de amigos que nos íbamos a bailar y a tomar trago. Entonces había una niña que pues, le gustaba mucho como la rumba. Entonces resultó ahí en otra mesa con otra gente. Y nosotros quedamos como así. Se está viendo con nosotros. Pero miren lo que pasó con ella, porque ella estaba con nosotros y nosotros ya, así. Resulta que nosotros ya, bueno, llegó la hora y ya nos quisimos ir. Y ella dijo, no, yo me quedo con ellos. ¿Sí? No, se quedó con ellos. Se quedó con ellos. Ella se dejó manejar por el ellos. ¿Sí? Oigan, nosotros al día siguiente, si es que llegaba, pues sí llegó. Al día siguiente le pegamos qué regaño, qué insultamos, oye, ¿qué le pasa? ¿Cómo se le ocurre quedarse con personas que no conocen? No eran chéveres personas, que no sé qué, fuimos a tomar a otra parte. Sí, pero usted no sabe con quién se está metiendo, ¿verdad? No sea bestia. ¿Sí? Bueno. Entonces, porque ellos se están manejando por este principio del placer. ¿Sí? Y el hecho. Ahí dice. Sí, tiene que ser. Bueno, no sé si fue inmediato, no, perdón. Acá, dentro de este hecho, hay dos conceptos que también se mencionan con respecto al eros y al thanatos. No Carlos, el de cambio. El eros y thanatos. ¿Qué nos dice el eros? Amor, tranquilidad, satisfacción, bienestar. El eros es eso, ¿sí? El eros tiene que ver con esos sentimientos positivos. Sentimientos positivos. Es lo mejor, el eros. ¿Sí? Y el thanatos es la destrucción, la muerte. ¿Sí? Entonces el thanatos, y eso lo tenemos nosotros, los seres humanos. Nosotros tenemos mucho de eros, tenemos mucho de thanatos. ¿Sí? La gente que no se aguanta una broma y reaccionan de una manera agresiva y terminan con hasta el perro, con la cama del perro, ¿no? Entonces realmente el thanatos tiene que ver con eso de muerte o con la destrucción. ¿Cómo nosotros podemos entender? De hecho, ustedes se acuerdan, que están muy jóvenes acá.
¿Ustedes se acuerdan del periódico El Espacio? Sí. Bueno, ahorita digamos que es como el Q. Sí. ¿Sí? Ustedes ven que en la portada, en la portada principal, no, la de Santo, ¿no? No, el bogotano o el cubo o el espacio, en la portada había una foto, Photoshop, no sé, pero el tipo ahí vuelto nada abajo del carro, ensangrentado, no sé, que le conectaron acá y acá la sangre, ¿no? Y cuando la gente llegaba, sí, y cuando llegaba al final, la contraparte, la contracarátula, había una hermosa mujer semidesnuda. Ay, sí, es la última. De Juan Sin Miedo. ¿Se acuerdan? Donde estaban también las historias de Juan Sin Miedo. ¿Se ve? Eso maneja mucho lo que tiene que ver con el Eros y el Tánatos. ¿Ven? Primero Tánatos y después. Claro, claro, porque es algo que realmente, y eso, o sea, el periódico El Espacio, el Cubo, todo el mundo lo tenía bajo el brazo acaso, eso lo vendían, pero impresionantemente, hasta el espectador casi sacaba porque no se vendía. ¿Sí? Pero esa prensa, esos pastines que uno llamaba, pues tenían que ver con esto, con el Eros y el Tánatos, ¿sí? Con la destrucción y el sentimiento es positivo. Otro ejemplo de eso está en las peleas de boxeo. ¿Por qué creen ustedes que se ve eso en las peleas de boxeo? Porque los hombres son muy guapos. A mí no sé si son bellos o no, pero... Sí, y ya cuando se agarran, pues ahí ya está el Tánatos, que es la muerte, la destrucción. ¿Y dónde están ellos? El Eros, pues, en los hombres. O ellos, No, o las mujeres ya. no. O ellos, Cuando pasan las mujeres, Es correcto. Aquí está. cuando pasan las mujeres con primer round. Exactamente. Pero también los hombres son sexy. No, yo no puedo decir eso. Yo no puedo decir, no. Ah, bueno. Hay uno, ¿no? Sí. Pero es precisamente eso. ¿Cómo es el nombre de su merced? Oscar. Es precisamente eso. O sea, hay dos tipos que se rompen la nariz, que se sacan sangre y para allá está sentado, vuelto nada y sale una chica. Sí. Con un cuerpo esbelto y de suya por ahí. Eso es el Eros y el Tánatos. Miren cómo la gente juega con con una psicología básica, como tal, una mente muy básica. ¿Ven? Y lo otro es el fútbol americano, ¿no? Esos también, esos macacanes en donde ellos se rompen también la espalda, esos salen supremamente lesionados. Y en la mitad la Super Bowl salen esas porristas, o sale Jennifer Lopez, o Shakira. O sea, se mueven en esos momentos de esa manera y generan pues obviamente lo que es el Eros y el Tánatos. Entonces, la gente que maneja ese tipo de espectáculos maneja mucho eso, el Eros y el Tánatos. Vamos a hablar entonces ahora del super yo. Alguien lo decía por ahí, el super yo es la moral. ¿Sí? Entonces, necesita el super yo aparecer para controlar el ego. Entonces, es lo moral. ¿Sí? Y a mí me gusta mucho Disney porque es que Disney saca muñequitos en donde acá te colocan el angelito y acá al otro lado te colocan el diablo, el diablito, ¿sí? Entonces ahí se juega muchísimo con eso, porque ahí está precisamente el super yo y el ello. Entonces el diablito sale allá con esos cachos diciendo, vaya, cábenlo, vaya, destrúyalo, sí, el muñequito, ¿no? El gato allá como queriendo acabar con Jerry es el ratón, ¿no? ¿Sí? Entonces hace eso, o sea, como que lo invita, como le incita a eso. Y luego ya lo va a hacer y aparece el angelito y dice, ¿cómo va a hacer eso? No haga eso, o sea, usted es una buena persona.
control, etcétera, ¿no? ¿Ves? Entonces, esa situación hace que nosotros entendamos que el superyo existe para controlar. El superyo lo que hace es tratar de controlar y manejar a eso. Entonces, en el superyo existen las figuras de autoridad, porque es que en la sociedad existen normas, ¿sí? Entonces, ustedes cuando eran pequeñitos, sus papás los corregían y ustedes tenían que hacerle caso, porque los papás son figuras de autoridad. Los profesores son figuras de autoridad. ¿Ven? Entonces, toda esa condición hace que el superyo aparezca. ¿Sí? Cuando uno está en esas condiciones en donde el superyo lo trata de controlar a uno, en donde uno está tratando, pues precisamente, de no dejarse llevar por el ello, se necesita que la estructura familiar, el aprendizaje familiar realmente sea sano. Porque si yo tengo tíos, primos que realmente se dejan llevar por el ello, entonces yo que no vaya a controlar eso. Entonces tiene que ver con esa parte. ¿Sí? Si nosotros encontramos en el ello un superyo, perdón, un ello desbordado en el ello y que aparece Garavito como una persona que se deja llevar por sus impulsos sexuales, por sus necesidades primarias, ¿cuál sería el superyo desbordado? ¿Cuáles serían las patologías desbordadas en el superyo? Pues para si le parece serían psicorrígidos. Psicorrígidos. Sí. ¿Por qué? Pues porque es que estamos hablando de lo moral, estamos hablando de lo correcto. Entonces son las personas que hacen todo de una manera correcta. ¿Sí? Entonces claro, no se salen del lineamiento. Son personas que realmente son estrictos, son cuadriculados, no permiten salirse de la normatividad. Son personas que realmente se manejan en esos contextos, son desbordados en el superyo. Entonces terminan siendo obsesivos compulsivos. Sí, claro. Ustedes saben que hay obsesivos compulsivos, chequeadores y lavadores. No. Pues existen. ¿Cuál creen ustedes que sean los obsesivos chequeadores? Son los que verifican. O sea, yo me acuerdo de que cerré la puerta y la cerré y me fui. Me voy a chequeador, como su nombre lo indica. Porque se devuelven a chatear que las cosas ya estén. De manera muy Entonces, ellos lo que hacen es, mira, y yo estoy seguro que regresé. Llego a la habitación, que no se cerra bien, y voy y me devuelvo. Yo soy así. Pero sufres. Sí. Claro, porque es que los chequeadores revisan muchas veces. Si yo salgo de la casa y yo, oiga, yo apagué el gas, yo cerré el gas, la llave del gas, y entonces me devuelvo y regreso. Y me salgo. Y regreso nuevamente. Son los chequeadores. Los obsesivos compulsivos lavadores. Son pues a los de las manos, los de la cara, los que no, no soportan los microbios, las bacterias, se acrecentó más. Obsesivos compulsivos lavadores. ¿Sí? Imagínense, se incrementó más. De hecho, eso fue un alivio para ellos porque como que se les permitía hacer eso. Porque, sí, o sea, era algo como de supervivencia. ¿Sí? O sea, eso es desbordado. Que ya son... Sí, desbordados en el superyo. Desbordados en el superyo. ¿Qué pasa con esto? Con los lavadores. Fíjense ustedes, o sea, ellos tienen un nombre igual impresionantemente marcado. Ellos empiezan, yo abro la llave
Niña, yo abro la llave, ¿sí? Sí. Yo abro la llave, ¿no? Pero yo no la abro con mi mano, yo la abro con una servilleta. Sí, yo cojo la poma y empiezo. 1, 2, 3, 4. Y me interrumpen. 1, 2. Yo tengo que contar, o sea, mi ritual es que voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, hasta 20. Y lo hago unas 10 veces. 20 veces 10, ¿no? ¿Sí? Ustedes seguramente han visto esa película Top Top. Esa es excelente película para mirar esas conductas obsesivo-compulsivas. ¿Sí? O hay personas, bueno, cuando yo estoy con ese, estamos hablando del super yo desbordado, ¿no? Entonces, cuando vemos que yo estoy viviendo eso y que realmente me rompe mi ritual, vuelvo y comienzo. Hay personas que van caminando por la calle, ¿sí? Y no pueden pisar la línea. No, ellos no molestan. Entonces yo ya estoy llegando al sitio donde yo tengo que llegar y pisé. Sí, lo que sea, pero me devuelvo. Porque hay unos pensamientos intrusivos en donde dicen que si yo no, hay algo que se llama la controlabilidad y la predictibilidad. Si yo controlo el hecho de no pesar las líneas divisorias de las baldosas, yo controlo. Si yo controlo eso, predigo que en el día me va bien. Sí. Ese es mi concepto. Es como cuando, digamos, sales de la casa y si no se echa una bendición, entonces hoy me va a ir mal. ¿Es algo así? Sí. ¿Cómo pasar por debajo de las escaleras? O pasar, mire, yo tenía unos amigos, ellos veían en el bachillerato, yo tenía unos amigos que cada vez que veían unos postes así como en esta forma, ellos tenían que pasar por debajo, porque si no les iba mal. Pero yo no entendía eso, pues porque yo no estaba estudiando psicología, ¿sí? Ya, porque fue en el bachillerato. En el bachillerato yo terminé en 1985, imagínense. Bien, entonces, estos son los chequeadores y los lavadores. Cuando hablamos nosotros de esos, ese super yo se desbordó. Y en los psicológicos, lo que su maestro mencionaba de Garavito, ahí es. ¿Qué es? O sea que. No es una patología. O sea, claro, o sea, no hay obsesivo. No, eso es un psicópata. Pero entonces psicológicos, ¿qué es? Eso hace parte de un trastorno más obsesivo compulsivo. ¿Sí? O sea, son radicales, son cuadriculados, son supramenterados, o sea, que esto tiene que ser así, o si no, no quedo contento. Entonces sufren demasiado esas personas, ¿no? Entonces, ellos son los que están desbordados y no se permiten fallar. Entonces, para poder mediar entre el hecho y el super yo, aparece el es el que le dice, venga, pues usted... Ahí se te da razón. Sí, claro, es el que le dice a uno, venga, si usted quiere darle su guarda a su jefe, pues espérese más bien, termine, vaya a almorzar y habla pestes de su jefe, todo lo que quiera, ¿sí? Pero no se va a meter en líos. Para que esa tira rabia, de pronto usted lo termina, le da un golpe mal dado y lo mata, y entonces, ¿qué? ¿No? Contrólese. ¿Perdón? En el yo también se catalogaría del ego. Sí, sí. Lo que pasa es que son términos que están establecidos pues, como en el lenguaje freudiano como tal, pero para nosotros es el ello, el yo y el superior. Sí, pero es lo mismo. Es lo mismo. ¿Sí? Entonces, el yo está tratando de generar pues, una mediación. ¿Sí? O sea, no nos hagamos tan duros. Hagamos las cosas correctamente, hagamos las cosas de una manera mucho más agradable para nosotros. ¿Preguntas con esta estructura de la personalidad?
¿no? Tenemos acá. Y el yo puede ser también algo desbordado, esa personalidad. No, no eso no existe. El yo siempre hace el mediador. O sea, sí, es el que negocia, ¿no? Nunca va a haber un desbordado. O está a favor del hecho o está mediando siempre. Nos veremos mañana virtual. No vayamos a aparecer ahí mañana. Sí, pero mañana nos veremos y terminamos con él. No se nos olvide, Juan, consigue la película de la copa, por favor. Que no haya feas comentarios. Estamos hablando No me hizo